Bueno, mi nombre es Alejandro Borja y estudio ingeniería química en el centro de Medellín. En esta ocasión vamos a hablar sobre la disposición de crudos, las propiedades del petróleo y la emulsificación. Primero que nada, el petróleo es un combustible fósil compuesto principalmente por hidrocarburos, que también pueden contener pequeñas cantidades de azufre, nitrógeno y oxígeno. Entre las propiedades del petróleo tenemos que son las propiedades físicas y químicas. Entre las físicas tenemos que la densidad del petróleo es menor que la del agua y su densidad varía entre 0,75 y 0,95 kilogramos por litro. El olor puede variar dependiendo de la composición química del petróleo. Los hidrocarburos no saturados tienden a tener un olor bastante desagradable. El color puede variar dependiendo del tipo de petróleo. Si es liviano o mediano, puede tener un color ámbar o incluso un rojo pardo. Y con los pesados y los hidrapesados tienden a tener un color negro o bastante oscuro. La fluorescencia es el aspecto que presentan los hidrocarburos líquidos y gaseosos por efecto de los rayos infrarrojos. La viscosidad se mide por el tiempo necesario para que una cantidad de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. La volatilidad tiene que ver directamente con la composición del petróleo, ya que está sujeta a los puntos de ebullición. La composición química nos encontramos con que el carbono constituye entre el 83 y el 87% del petróleo, el hidrógeno constituye entre el 11 y el 14% y el 1% sería nitrógeno, azufre, oxígeno, H2S, CO2, entre otros. La clasificación del petróleo se puede clasificar según su base. De base parafínica, predominan los hidrocarburos saturados o parafínicos. En esta, los fluidos son de colores muy claros y de bajo peso específico, aproximadamente de 0,65 kilogramos por litro. El petróleo de base nafténica predominan los hidrocarburos, eh, los aromáticos, los intensos. Y en estas son fluidos muy viscosos de coloración oscura y de mayor peso específico, aproximadamente de 0,950 kilogramos sobre litro. También están los de base mixta, que de composición de bases intermedias formados por toda clase de hidrocarburos saturados y cíclicos. En realidad, la mayoría de los yacimientos petroleros son de este tipo. También lo podemos clasificar según su grado API, liviano, mediano, pesado y extrapesado. El liviano puede ser igual o mayor a 31,1 grados API. También el mediano varía entre 22,3 grados y 31,1 grados API. El pesado va entre 10 grados y 22,3 grados API. Y el extrapesado está por debajo de los 10 grados API. ¿Qué es la emulsión? Las emulsiones son sistemas de al menos dos fases en los cuales un líquido se dispersa en otro líquido en la forma de glóbulos o gotitas pequeñas. Muchas emulsiones son de aceite, agua, con grasas alimenticias como uno de los tipos más comunes de aceites encontrados en la vida diaria. Como por ejemplo pueden ser la mayonesa, la leche, el helado, el petróleo, la mantequilla, entre otros. Las emulsiones se pueden clasificar como emulsiones directas, que son aquellas en las que la fase dispersa es una sustancia aceitosa o grasa y la fase continua es básicamente agua. Estas emulsiones suelen denominarse aceite-agua, son además de las emulsiones bituminosas, como por ejemplo la leche y la mayonesa. También tenemos emulsiones dispersas. Por el contrario, son las que la fase dispersa es una sustancia de agua y la fase continua es grasa o aceitosa. Estas emulsiones suelen denominarse con la abreviatura de agua-aceite, como por ejemplo pueden citarse la margarina y la mayoría de las cremas cosméticas. También tenemos emulsiones múltiples, son las que
Como fase dispersa contiene una emulsión inversa y la fase continua es un líquido acuoso. Estas emulsiones se conocen como agua, aceite, agua. Este tipo de emulsiones es utilizado básicamente en la farmacia y también las podemos clasificar por el tamaño de micela, que se hace referencia al tamaño de los glóbulos que contribuyen a la fase dispersa y así se distinguen las emulsiones de las microemulsiones. En las microemulsiones el diámetro de los glóbulos es inferior a 1 micra. Las propiedades de las emulsiones, entre las propiedades físico-químicas de las emulsiones están la conductividad, la viscosidad y la estabilidad. La conductividad, una emulsión con fase externa acuosa, es decir, con presencia de electrolitos, va a tener una alta conductividad, mientras que una emulsión con fase externa orgánica va a tener una conductividad muy baja. La viscosidad de las emulsiones depende de las características de la misma, como son la viscosidad de la fase externa, la proporción de la fase interna, el tamaño de gotas, la viscosidad de la fase interna, los efectos electroviscosos y los efectos de formulación. La estabilidad de una emulsión depende de los siguientes factores, que es el tamaño de la partícula, la diferencia de la densidad de ambas fases, la viscosidad de la fase continua y de la emulsión acabada, y también de las cargas de partículas. Otras propiedades también tenemos el tamaño y la distribución y el proceso de emulsificación. En el tamaño y la distribución, si se reduce un poco el tamaño de las partículas de la emulsión, varía el color y el aspecto de esta. El tamaño y la distribución son gobernados por la cantidad y la eficacia del emulsivo, el orden de la mezcladura y la clase de agitación que se haga. Y como los procesos de emulsificación, la emulsificación se refiere a los distintos factores que intervienen en el proceso de elaboración de una emulsificación. Una clasificación de los factores que afectan la emulsificación es la siguiente, que son las variables de formulación físico-química, las variables de composición y los efectos flujo-mecánicos. Entre los procesos de deshidratación tenemos la deshidratación estática y la deshidratación dinámica. Que la deshidratación estática es el método de asentamiento junto con un tratamiento químico y de calentamiento. Es conocido como el método de llenado, sedimentación, drenaje y bombeo, donde involucra el efecto de deflectores arreglados e instalados dentro de los tanques de tratamiento tal que permita la desgasificación del fluido entrante. Y la deshidratación química es un método continuo de tratamiento de petróleo, también conocido como método térmico-químico, que consiste en tratar la emulsión en un recipiente tratador, adicionándole calor para permitir la separación de fases, y que se le agregan a la emulsión sustancias químicas conocidas como agentes emulsificantes. Muchas gracias.